Bien. Propiedades de las líneas notables en el triángulo. Continuemos. Dado un triángulo ABC, ¿qué sucede si al triángulo le trazo BH, alturita, ¿no? ¿Altura relativa a quién? A AC. Muy bien. BD. A ver, y le trazo BM. Bien. ¿Qué más? La recta L. Concéntrate por acá. BH viene a ser, ¿qué cosa? Altura. Fíjese acá. BD viene a ser bisectriz. Bisectriz significa que el ángulo ABD es igual a DBC, a este ángulo. Y estos serían iguales. Siguiente, BM vendría a ser, ¿qué cosa, jóvenes? La mediana relativo a AC, puesto que AM es igual a MC, bola, bola. Y la recta L vendría a ser la mediatriz de AC, punto medio, y forma una perpendicular con el lado AC. ¿De acuerdo? Bien. Concéntrese a manera de un repaso. Aquí están las líneas que hemos ido observando hace un momento. Muy bien. Sigamos. Concéntrate, por favor. Propiedad número 1. Propiedad número 1. ¿Qué dice la propiedad número 1? Dado un triángulo ABC, si yo trazo la bisectriz interior, trazo la otra bisectriz interior, el punto de intersección se llama, ¿qué cosa, jóvenes? Incentro. Y el ángulo generado por esas bisectrices interiores, es decir, X, resulta igual a 90 más la mitad de L. En este caso del ángulo N. Esta es una propiedad que lo vas a encontrar en cualquier material, ¿de acuerdo? En cualquier libro. Sin embargo, lo que a mí me interesa es cómo generar esta propiedad. Muchas veces la mente es frágil, pasado un tiempo te olvidas. Entonces, lo que necesitas es saber cómo demostrar para llegar a esta ecuación. Bien, a ver, veamos por acá. Lo que vamos a hacer es demostrar esta propiedad. Concéntrate, por favor. Concéntrese en el triángulo A y C. Utilizando el teorema fundamental, alfa más x más teta sería igual a ¿quién? A 180, y aquí puedes observar, ¿ven? Ahora, en el cuadrilátero no convexo ABC y alfa más n más teta es igual a x, o que es lo mismo a decir que x es igual a alfa más n más teta, que puedes observar por acá, ¿cierto? Muy bien, si yo sumo miembro a miembro, todo este primer miembro con el primero y segundo con segundo, resulta esta ecuación. De aquí alfa más n y alfa más n se van a eliminar, ¿viste? Porque te va a quedar 2x es igual a 180 más n. Este 2 pasó a dividir, y 2 divide a 180 y a n. Separando sería 90 más n menos. Esta es la propiedad del cual al inicio habíamos hablado, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está su demostración. Propiedad número 2. A ver, veamos acá. ¿Qué pasa si en vez de trazar dos bisectrices interiores, trazo una bisectriz interior y otra exterior? El ángulo que observas que se genera al trazar las bisectrices va a ser igual a la mitad de n. Como, profe, a la mitad de este ángulo, mira, ¿ve? Este ángulo es la mitad de n. Esto es n menos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. Ahora, insisto, esto es una propiedad y las propiedades son demostrables. Entonces, lo que voy a hacer es demostrar esa propiedad. Concéntrese, por favor. En el triángulo AEC, ahí fíjate, a ver, aplico el teorema fundamental. ¿Cuál es, profesor? Que la suma de dos internos me dé el externo. Es decir, phi va a ser igual a alfa más y. Phi es igual a alfa más y. Ahora, en el triángulo ABC, fíjate ahí, fíjate en el triángulo ABC, otra vez aplicamos el teorema fundamental. 2 alfa más n es igual a 2 phi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como 2 alfa más n es igual a 2 phi, esta phi yo conozco cuánto vale. Vale alfa más y. Lo voy a reemplazar. Le reemplazo 1, la ecuación 1 en la ecuación 2. Aquí está, ¿ven? 1 en 2. Entonces, esto de acá copio 2 alfa más n es igual a 2 por n. 2 por n, pero n ¿cuánto vale?
alfa más y. Muy bien, haciendo la distributiva sería 2 alfa, 2 y. 2 alfa y 2 alfa se cancelan y este 2 va a pasar a dividir acá. Y será igual a n menos. ¿Ven? Bastante sencillo, jóvenes. Bien, a ver, vamos. Una siguiente propiedad. Propiedad número 3. Si a un triángulo yo le trazo dos bisectrices exteriores, como puedes observar acá en la figura, fíjese acá, mira, al triángulo ABC le trazo la bisectriz exterior y la exterior, ¿cierto? Este ángulo resulta igual a 90 menos la mitad de él, ¿de acuerdo? Menos. Esto es la propiedad, insisto una vez más, las propiedades son demostrables. Entonces, concéntrate en el cuadrilátero ABC. A ver, ahí, ABCE. ¿Qué dirías? El famoso pescadito, ¿te acuerdas en las propiedades de los triángulos? Decíamos que este ángulo más este ángulo, es decir, gamma más phi, es igual a n más z. Aquí está, mira, ¿ven? Acá, gamma más phi es igual a n más z. ¿De acuerdo? Ahora, en el triángulo, fíjate acá, ACE, dirás que los tres ángulos suman 180. Gamma más phi más z es igual a 180. O 180 es igual a gamma más phi más z. Si yo le sumo miembro a miembro, primer miembro con primero y segundo con segundo, es posible hacer eso. Resulta que gamma más phi y gamma más phi se van a eliminar y te va a quedar 180 es igual a n más 2z. N al primer miembro sería 180 menos n y 2 paso a dividir a cada uno. 180 entre 2, 90 y n entre 2, n menos. Ahí está la propiedad que originalmente lo habíamos visto. Bien. Propiedad número 4. Cuarta propiedad. No menos importante, veamos acá. Concéntrate. Si en un triángulo cualquiera, acutángulo, usted traza desde un solo vértice una altura y una bisectriz, no cualquier línea notable, tiene que ser altura y bisectriz. El ángulo generado por ambas líneas notables que le estoy poniendo X va a resultar de la semirresta de estos ángulos. Ángulo A menos ángulo C entre 2. Recuerda que también la medida del ángulo A menos medida del ángulo C entre 2. Bien, insisto una vez más, toda propiedad tiene su demostración. Veamos, profesor, cómo demostraríamos acá. Fíjate aquí en el triángulo ABH. Todo este ángulo vale alfa, mira, de ABD vale alfa. Entonces, como todo vale alfa y este ángulo vale X, este ángulo agudo valdría alfa menos X. Y en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios. Es decir, alfa menos X más A o A más alfa menos X sería igual a 90. Como puedes observar acá, ¿ve? Ángulo A más este ángulo, que sería alfa menos X, es igual a 90. Ecuación número 1. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate en el triángulo HBC. Dirás, es un triángulo rectángulo, los agudos son complementarios. Es decir, alfa más X más el ángulo C es igual a 90 grados. Alfa más X más la medida de C es igual a 90. ¿De acuerdo? Entonces, ecuación número 2. Como estos dos ángulos son iguales, usted puede igualar esta ecuación con esta ecuación, lo igualas. A ver, vamos al el ángulo A más alfa menos X, el ángulo A más alfa menos X, igualas a la otra ecuación que sería X más alfa más el ángulo C. Rápidamente te das cuenta que alfa y alfa se eliminan. Menos X al segundo miembro sería 2X. El ángulo C al primer miembro sería menos el ángulo C. 2 paso a dividir y tendrías la ecuación que originalmente lo habíamos puesto, ¿sí? X resulta de la semirresta de estos dos ángulos. Repito una vez más, solamente funciona cuando es altura y bisectriz trazadas desde un solo vértice. Bien. Propiedad siguiente. A ver, quinta propiedad. ¿Qué dice la quinta propiedad? Bien, en todo triángulo, jóvenes, en todo triángulo, acutángulo, la altura relativa a uno de los lados siempre es menor a la semisuma de sus lados adyacentes. Profe en cristiano, X es menor a A más C entre 2. Esto es demostrable.
Como es una propiedad, las propiedades son demostrables. Veamos la demostración. Concéntrate en el triángulo, ahí está, en ABH. Observa ese triángulo, sabes que H es cateto y C es hipotenusa. Tú sabes que el cateto es menor a la hipotenusa. Aquí está, mira, BH es menor a C. ¿De acuerdo? Ahora, concéntrate en el triángulo HBC. H es cateto y A es hipotenusa. Se entiende de que el cateto es menor a la hipotenusa. H es menor a A. Si usted le suma miembro a miembro, lo que va a obtener es, mira, ve, a ver, H más H, 2H. C más A, aquí está C más A, y 2 pasaría a dividir, por lo tanto, la altura es menor a la semisuma de sus lados adyacentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos una más. Sexta y última propiedad. Bien, veamos acá las más elementales, puesto que hay muchas propiedades jóvenes. Esto lo hemos visto ya en la sesión anterior, sin embargo lo repetimos porque es muy importante. Dice, en todo triángulo, desde un punto interior, si usted le traza segmentos a los vértices, la suma de esas longitudes es mayor al semiperímetro y menor al perímetro del triángulo ABC. Es decir, X más Y más Z es mayor a más B más C entre 2, que sería su semiperímetro, y menor a A más B más C, que sería el perímetro. De esta manera, mira, vean. X más Y más Z mayor al semiperímetro del triángulo ABC y menor al perímetro del triángulo ABC. ¿De acuerdo? Insisto, como es una propiedad, también es demostrable. ¿Ya? Veamos acá. Concéntrate, por favor. Si aplicamos la relación de existencia en el triángulo ABD, ¿sabe usted que X es menor a la suma de ambos? Perdón, C es menor a la suma de ambos, ¿de acuerdo? Y mayor a la resta de ambos. Entonces yo voy a poner C menor a X más Y. Aquí está, ¿la ven? Aquí, A es menor a X más Z. Relación de existencia, no se olvide. Aquí está, A es menor a Y más Z. Y P sería menor a X más Z. Aquí está. Si yo le sumo miembro a miembro, resulta que A más B más C va a ser menor a 2X más 2Y más 2Z. Entonces, factorizando este 2, lo paso a dividir al primer miembro. Bien, quedaría esta expresión. Ahora, también de la sesión anterior, razonamiento número 2. ¿Sabe usted que la suma de estas dos longitudes, es decir, X más Z, es menor a A más C? ¿Cierto? Hemos visto en los teoremas fundamentales. X más Z es menor a A más C. Dice, X más Y va a ser menor a A más B. Aquí está, ¿ve? Y Y más Z es menor a B más C, como puedes observar. Si yo le sumo miembro a miembro, obtengo 2X más 2Y más 2Z. Menor a ¿cuánto? 2A más 2B más 2C. Si le simplificamos, quedaría esta expresión. De donde usted concluye que, mira, ve, X más Y más Z es menor al perímetro del triángulo, y X más Y más Z es mayor al semiperímetro del triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está la demostración de esta última propiedad. Con estas propiedades, ahora sí vamos a empezar el desarrollo de tu práctica. Bien, apóyate de esta teoría para desarrollar toda tu práctica. Nos vemos en la próxima sesión, que sería la próxima semana, jóvenes. Buena suerte.